Quiero agradecerle a todos los compañeros invitados, miembros de comisiones gremiales internas, compañeros del interior que están ahí siguiendo el Congreso, en el bar, en las escaleras, en planta baja. Muchísimas gracias por el apoyo y por estar presente en este día. Respecto al informe, vamos a tratar de ser abarcativo de todas las áreas, pero sucintamente para que podamos desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad en comisión. Ha sido un año, como decía, distinto porque hemos empezado a recobrar la presencialidad en la mayoría de los eventos. Este es nuestro primer congreso post pandemia que podemos hacerlo enteramente presencial y no solo presencial por los congresales, sino también que vuelvan los militantes a la organización y poder estar nucleado acá. Esto sin duda se debe a que más allá de los momentos difíciles y de zozobra que ha pasado la sociedad argentina y que ha pasado el mundo entero por esta pandemia, hemos tenido una situación sanitaria distinta en muchos países en la Argentina, ya que hubo un gobierno que se encargó por todos los medios de que los argentinos y las argentinas tuvieran la vacunación respectiva y ya estamos casi por la cuarta dosis en la mayoría de los casos, con una mirada absolutamente sanitarista y de cuidado de la sociedad. Gracias a eso, entre otras cosas, hoy podemos estar presentes. Así como la pandemia tuvo interrupciones en la presencialidad e inclusive repercutió en la acción sindical, no solo de la bancaria, sino en la mayoría de las organizaciones sindicales, también tuvo un impacto en los procesos electorales o preelectorales, tanto en el orden nacional, en la política, que tuvieron que diferirse las elecciones un par de meses, sino también en nuestra propia organización. El Ministerio de Trabajo de la Nación, con buen tino, claro está, decidió prorrogar mandatos de las autoridades sindicales, fuera cual fuere el estamento orgánico al que pertenecían, en función de la pandemia, por un lado para cuidar el aspecto sanitario y por otro también por la falta de presencialidad. Si hay algo que unge al dirigente sindical y compromete la acción sindical, es el voto de los compañeros y ese voto difícilmente estuviera si los compañeros estaban en el domicilio. Toda vez que se levantó esta restricción al proceso electoral, nosotros desarrollamos raudamente y rápidamente a través de las juntas electorales locales y de la Junta Electoral Nacional, desarrollamos nuestros procesos electorales, tanto en la conducción nacional primero, como luego en las comisiones gremiales y en las 3 seccionales que tienen fecha diferida por una decisión judicial que se tomó oportunamente y se pudieron llevar a cabo. Fue así que esa imposibilidad de hacer elecciones por la pandemia y los cuidados sanitarios se fue cubriendo de alguna manera. Es así que podemos decir con orgullo que prácticamente todas las comisiones gremiales de todos los bancos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en la mayoría de los casos ya tienen electas sus autoridades. Todo supervisado por las juntas locales, por la Junta Nacional, y quiero decirle que entre todos los estamentos sindicales que nosotros tenemos en donde se han desarrollado elecciones, se desarrollaron elecciones de mesas ejecutivas de comisiones gremiales internas, de delegados generales, de secretariado nacional y congresales, congresales a la CGT, se desarrollaron elecciones de secretariado nacional y congresales en 3 seccionales, y a la fecha llevamos electo, ni más ni menos, en este corto periodo desde el levantamiento de la restricción, 2.974 delegados y 350 miembros de seccionales, más las autoridades nacionales. Quiere decir que ya tenemos 3.324 compañeros y compañeras electos en un ejemplo de democracia de esta organización. Asimismo, se estableció que para el 24 de noviembre de este año se va a producir las elecciones en las distintas seccionales del país. Hubieron 3 que tuvieron elecciones anticipadamente por una decisión judicial, como ya lo había dicho, y el resto lo tendrá el día 24 de noviembre. Con lo cual, en la nueva Constitución se eligen no solo los secretariados, sino que se eligen los congresales. Seguramente todos los que estamos sentados hoy aquí no estaremos quizá en la próxima o en el próximo Congreso, o algunos no estarán porque habrán recambio. Así que no quiero dejar pasar este momento para agradecerle a los congresales
que probablemente finalicen su mandato, algunos de ellos o de ellas, agradecerles el apoyo de estos 4 años fructíferos en materia de debate, de participación, de protagonismo y de desarrollo que ha tenido nuestra organización, así que les agradezco a quienes probablemente no estén en la próxima elección. Respecto a las seccionales, en esta parte del informe debemos decir con absoluto y total orgullo que hoy tenemos todas las seccionales normalizadas en la asociación bancaria. Si hay algo que como dirigente sindical a mí me va a pesar siempre cuando tenga que tomar medidas antipáticas y que no me gustan, hay 2 cosas. Una, tratar la expulsión de algún afiliado o algún compañero dirigente porque realmente es angustiante, molesto, fastidia. Y la otra es tener intervenida alguna seccional porque no es ni mi estilo ni el estilo de esta organización. Lamentablemente hubo un proceso conflictivo en una de las seccionales que era la seccional San Salvador de Jujuy, que estuvo judicializado y por resolución judicial se hubo que determinar una intervención o una prórroga de mandatos y hubo una veeduría por parte de los compañeros Sergio Garzón en el ámbito de la parte ejecutiva de la seccional y de Oscar Álvarez en la parte de Junta Electoral, quienes llevaron a buen puerto la normalización de esa seccional y orgullosamente podemos decir que junto con la elección de Trelew y Roque Sáez Peña, que por cuestiones judiciales también tiene una fecha distinta, también se llevó a cabo, estos 2 compañeros hicieron una gran tarea y acompañado muchas veces por el compañero Giorgetti de seccional y por el compañero Díaz de gremiales, acompañando, asesorando y estando presente en Jujuy. Y podemos decir con orgullo que están todas las seccionales y fue electo en esa seccional, en la seccional Roque Sáez Peña fue Walter Barón, creo que fue electo compañero, y el compañero Mariano Eckstein en Trelew, y también fue electo ya en la seccional Jujuy, y esta es su primer participación, el compañero Mario Murillo como secretario general y hoy congresal de la seccional, así que para ellos un fuerte aplauso. La bancaria tiene normalizada todas las seccionales. También decir que las mismas seccionales han procedido a esos procesos electorales y tenemos prácticamente todas las comisiones gremiales internas constituidas. Hemos mandado con regularidad, y ya desde hace tiempo es una política de esta conducción, las partidas a las seccionales, informarles que con el ingreso de los recursos provenientes de la cuota de junio, que se incrementa por el monto de aguinaldo, los primeros días de julio se saldará lo único que tenemos pendiente, que es la partida extraordinaria del día del bancario que había quedado pendiente, así que los primeros días de julio seguramente finanzas y administración estarán girando las partidas. Y solo nos falta una cuestión que me parece importante para poder establecer un mecanismo más sano de administración, y es conciliar las deudas y acreencias que tenemos entre seccionales y Secretariado Nacional, para lo cual le voy a pedir a mi compañero y amigo secretario de Administración y lo mismo a mi compañero y amigo de Finanzas, con las autoridades administrativas de la Casa, que inicien una ronda de conversación con los secretarios de Finanzas y de Administración de cada seccional y poder conciliar esos saldos que muchas veces no reflejan lo que verdaderamente son las cuentas ni de un lado ni del otro. Respecto a nuestra participación en la UNI, quiero informar que nuestra presencia en la internacional a la que pertenecemos es de una relevancia como nunca antes ha sido. Nosotros hoy ocupamos lugares muy destacados. Quizá el lugar más importante que tenemos es la vicepresidencia mundial de Unifinanza, que la ejerce el compañero Eduardo Negro. En el Comité Ejecutivo de Unión Mundial ocupamos un lugar, el lugar que ocupa quien les habla a nivel mundial en el Comité Ejecutivo es el que nuclea todas las actividades de todo el mundo, de lo que significa la UNI, y también hay una compañera que actúa como consejera suplente, que muchas veces me tiene que cubrir porque no puedo ir, es mi compañera y amiga Alejandra Stubb. También en el Comité Ejecutivo de Uniamérica lo integramos 4 compañeros bancarios, presidimos Unifinanza Américas, tenemos la vicepresidencia de Unimujeres,
En total tenemos 22 cargos en Unimundial y en Uniaméricas. Y hemos marcado presencia durante el 2021 y 2022, cuando se recuperó la presencialidad de las reuniones. Hemos marcado presencia en las 13 reuniones que ha hecho la UNI, que han sido convocadas, y hemos participado en todas las convocatorias virtuales que hemos tenido hasta ahora. Con respecto a la CGT, desde nuestra organización y cumpliendo nuestra palabra, hemos trabajado por la unidad del movimiento obrero. Ustedes saben que, más allá de nuestras diferencias, nosotros siempre hemos sostenido que nuestra central de trabajadores, nuestra central madre es la CGT, y aún no ocupando lugares, hemos dado los debates y las discusiones internas, pero nos hemos quedado dentro del movimiento obrero y nunca nos hemos separado ni nos vamos a separar de la conducción, independientemente que tengamos cargo o no. Para lograr esa unidad que reclamábamos al sector político y que no podía ser menos cristalizarla en el movimiento obrero, decidimos también, no en un gesto de generosidad política, pero sí en un gesto, creo que de sentido racional, renunciar a cualquier discusión por la conducción de la CGT, porque nos parecía, y eso que la bancaria tenía mérito suficiente, porque hay un gremio que podía esgrimir ser la resistencia contra 4 años de política neoliberal en Argentina, era la bancaria, pero nosotros entendíamos que el principio de unidad estaba por encima de los méritos y las ambiciones personales de cualquier dirigente de nuestra organización, y era necesaria esa unidad. También fuimos consecuentes con nuestra posición respecto al tema de género y la participación necesaria que tenía que tener la mujer en la conducción de la CGT. Siempre sostuvimos, y lo he dicho en varios plenarios, que era fea la foto de ver todos hombres y particularmente con poca presencia de la juventud y casi nula presencia de la mujer en los centros de decisión de la CGT. Hubo ahí una situación donde se creó secretaría y cosecretaría, entonces hay un hombre y una mujer ocupando y después se decide quién firma el acta. Para mí no es un principio de respeto por el tema género, tener un chico y una chica y después decidimos quién firma el acta y quién no la firma. Por eso, consecuentes con nuestra posición, la secretaría que le correspondía a la asociación bancaria en el Consejo Directivo, que es la Secretaría Administrativa, nosotros, en el plenario de secretario general y con el aval de todo el sindicato, decidimos que no la ocupara el secretario general como habitualmente se ocupa, que hubiera sido mi caso. Y votamos que la ocupara la Secretaría de la Mujer, siendo consecuente con esa mirada de género que siempre hemos tenido, que la ocupara la compañera Claudia Bonmachea, que es la secretaria en representación de la Asociación Bancaria en la CGT. Debo decir también que a veces a uno le queda el sabor amargo de que todo el esfuerzo que ha hecho por la unidad, detrás de conceptos que eran muy claros, buscar una unidad primero de la estructura, después una unidad en la acción, después una unidad de concepción, una unidad de criterios, porque sabíamos que este gobierno iba a necesitar de esa ayuda permanente del movimiento obrero, a veces tiene el sabor amargo de que resulta infructuoso, porque seguimos teniendo un mecanismo de funcionamiento en la CGT que pareciera que hubieran compartimientos estancos y pareciera que no hay un debate en serio sobre diversos temas. Sigo pensando que la inmovilización, cuando hay una inflación creciente que ya seguramente superará el 60% anual, esa inmovilización es llamativa. Y hay veces que los silencios hacen más ruido que los propios ruidos. Y este silencio hace un ruido atronador cuando vemos que a los trabajadores no les alcanza, a las trabajadoras las siguen asesinando en la parada a un colectivo por una cuestión de femicidios en la Argentina incrementada, cuando vemos que la discriminación sigue y cuando vemos que los empresarios como el señor Brown de la Anónima se burla del pueblo argentino diciendo que él combate la inflación, remarcando todos los días, y yo me sigo preguntando hasta dónde va a ser infructuoso el esfuerzo que hicimos y no vamos a salir a la puerta de esos supermercados, a la puerta de los formadores de precios en una gran marcha nacional para decirle que si ellos suben los precios y no cede la inflación, tampoco cede la presión de los trabajadores. Ojalá, y es un deseo sincero, que modifiquen su accionar y se despierten de ese letargo en el que están y convoquen a esa gran marcha contra
los inescrupulosos que suben los precios en la Argentina. Y si no hay una convocatoria oficial de nuestra organización madre, creo que nosotros como responsabilidad política y social que excede el marco de la representación sindical bancaria, porque la bancaria es un gremio que marca referencia en el concierto de las organizaciones sindicales y de las organizaciones políticas, me parece que debemos sumarnos cuando haya una marcha en este sentido convocado, ya sea por trabajadores, ya sea por otras organizaciones sindicales, pero nosotros tenemos que hacer una gran marcha. Y no es una marcha contra el gobierno, no es una marcha contra el gobierno, es una marcha contra los que forman los precios y contra los que esquilman el bolsillo de los trabajadores y hacen infructuosa que cualquier paritaria que hagamos, por más buena que sea, sea lo suficientemente buena como para tener la tranquilidad en el hogar de cada argentino que llega a fin de mes con lo que arregla su sindicato en un acuerdo salarial. Vamos a tratar también en este congreso el informe de la Comisión de Memoria y Balance. Yo quiero agradecerle tanto a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Finanzas de nuestra organización y a sus integrantes, y sobre todo al cuerpo de profesionales y trabajadores, encabezado por nuestro gerente general, la buena disposición que hacen y la racional disposición que hacen de los recursos de nuestra organización, que son los recursos de todos los afiliados. Nosotros en este balance, van a poder verlo, si ya lo han leído los congresales, porque se mandó con la debida antelación, hemos tenido un crecimiento en nuestro activo del 7,22% con relación al ejercicio anterior, en un marco donde en muchos casos se ha caído la recaudación sindical, porque a veces el incremento de precios, de los bienes que nosotros consumimos, de los servicios que nosotros consumimos, de lo que tenemos que gastar en una organización como en un hogar, tienen un nivel y un ritmo en función de la inflación que no va acorde a los ingresos. Bueno, por un lado hubieron buenas paritarias que garantizaron ese nivel de ingreso, pero por otro lado también esa buena administración de recursos va a permitir que ustedes cuando voten este balance de la organización gremial, que como siempre pido se vote por unanimidad, nosotros podemos tener diferencias políticas, de discusión de metodología, de mirada hacia el futuro, de mirada con respecto a lo que nos pasó al pasado, pero hay algo que es fundamental y es el balance en una organización sindical, porque cuando uno tiene que recurrir a alguna instancia de crédito o tiene que recurrir a alguna instancia, somos bancarios y bancarias. Sabemos que lo primero que se mira en una sociedad o en una organización no gubernamental o no comercial es precisamente si en su balance tiene objeciones o votos en contra. Así que cuando levanten la mano seguramente por la afirmativa unánimemente por ese balance, se van a encontrar que es un balance que tiene un crecimiento del 7,22% con relación al activo total, que su patrimonio neto creció el 4,51% de un ejercicio a otro, que de los recursos ordinarios el 56% ya lo representa la cuota sindical y el 26% solamente la cuota solidaria, que es la de los no afiliados. Nuestra organización hace tiempo que viene en un crecimiento constante de afiliaciones que permite que hoy, del total de los recursos de recaudación, más de la mitad sean por la cuota de afiliación. Solo el 26%, un cuarto, es por los que no están afiliados y el resto lo representan, obviamente, los ingresos por seccionales que tienen en algunos casos. Los resultados financieros netos de nuestra organización y las tenencias aumentaron un 13,58%. Y el índice de liquidez, que es un índice con el que se mide la solvencia de una organización sindical o de una empresa, si fuera un balance de una empresa, es muy bueno, ya que por cada peso de deuda que nosotros tenemos, contamos con 2,16 pesos para cancelarlo de acuerdo a nuestro patrimonio y nuestro activo. Así que hemos hecho, una vez más, esto ha permitido que nuestra organización ya por más de un decenio esté nuevamente certificando en normas IRAN 9001, y no lo hacemos en la atención al afiliado, nosotros certificamos en contabilidad, en pagos, en finanzas y en padrón. También hemos incorporado cuestión de darle transparencia a los recursos y al padrón de la asociación bancaria para que nadie diga que esta organización esconde afiliados que no son o que gasta incorrectamente los recursos. Así que espero que estos datos que he volcado en esta breve reseña y que ustedes tienen la oportunidad de debatirlo en comisión y ya han tenido desde hace bastante tiempo el balance, los hagan levantar
no solamente por la afirmativa, sino con orgullo por la afirmativa en este tema cuando venga el tratamiento. Respecto a nuestra obra social y el informe, quiero decirle que en el 2021 hemos empezado a transitar la salida de la pandemia. Ustedes saben que gracias a la buena administración de los recursos que han hecho nuestros compañeros que hemos designado en la obra social, y que aprovecho para agradecerles el enorme esfuerzo que hacen nuestros 5 integrantes del Consejo Directivo de la Obra Social, más los integrantes del Consejo Asesor que tiene la misma, ha permitido que cuando vino este golpe tan fuerte que fue la pandemia, nos agarrara de un modo distinto. Yo me imagino lo que hubiera sido una pandemia de las características que tuvo esta, en una situación como nos tocó vivir con anterioridad en nuestra obra social. Seguramente no hubiéramos podido dar las respuestas rápidas e inmediatas que dimos en la mayoría de los casos, y quizás no hubiéramos podido atender con la profesionalidad, la solvencia y la capacidad de atención suficiente lo que significó ese tsunami de trabajadoras y trabajadoras afiliadas a nuestra obra social que requerían prestaciones médicas durante la pandemia, porque agravado al problema del virus, todos teníamos, creo que, más problemas con los miedos que con el virus. Entonces, cualquier sintomatología que teníamos, recurríamos inmediatamente a la atención médica por el temor de que estuviéramos contagiados, más aún en el primer proceso de pandemia, en donde no había muchas certezas respecto a cuáles eran las vacunas, las salidas, los tratamientos. Sin duda que esta situación de pandemia entre 2020 y 2021 no solo puso a prueba de fuego el sistema sanitario argentino, sino también puso a prueba de fuego nuestra obra social y su propia subsistencia. Y quiero decirles que lo hemos superado con creces y con muy buenas notas, así que muy buena la actuación y el desarrollo que han tenido, y mis felicitaciones a nuestros compañeros que están conduciéndola. Por eso el agradecimiento a ellos y a todos los trabajadores de la obra social, profesionales y no profesionales, que día a día expusieron su vida y su salud para acompañarnos en esta tarea de cuidar a nuestros afiliados. Este agradecimiento es por haber cuidado los recursos y poder brindar los servicios necesarios, y además por haber podido crecer en infraestructura. Nosotros hemos crecido en infraestructura en nuestra obra social. Hubo que transitar ese periodo en el marco de un proceso inflacionario, en donde cuando ustedes miran los distintos registros que se estudian de inflación a través de consultoras, del propio INDEC, siempre va a encontrar que hay 2 rubros que sobresalen por encima del promedio de lo que es la inflación. Uno es alimentos, otro tiene que ver con la salud. Pareciera ser que hay una inflación en dólares en la salud, porque además la mayoría de los insumos o la mayoría de los componentes de la droga, aunque se terminen fabricando los medicamentos en la Argentina, tienen un componente de valor dólar. Y esto hace que tenga un impacto diferente en contraposición a ingresos rígidos que a veces alcanzan solamente en una discusión paritaria para alcanzar los niveles de la inflación y no por encima de ello. Pero los medicamentos y lo que es la infraestructura sanitaria y los insumos tienen una velocidad mucho más rápida que la inflación en muchos casos. Por eso pongo en valor el proceso de administración de los recursos que hemos tenido. El mundo enfrentó una pandemia de magnitud nunca vista, con consecuencias sanitarias, económicas y sociales sin precedentes. La epidemia que causó el COVID-19 tuvo un impacto en la Argentina que fue multidimensional, no fue una sola cosa, no fue la salud. Fue la salud, fue las restricciones que tuvimos en materia económica que ocasionaron desempleo, en muchos casos tuvimos problemas de quitas de salario o disminuciones de salario, no fue el caso de los bancarios, pero pasó y tuvimos un gran impacto social. Y no es lo mismo enfrentar los aumentos de precios internos que enfrentar situaciones globales. Y la obra social tuvo que enfrentar situaciones globales en el marco de sus presupuestos para poder funcionar. En ese contexto se ha desarrollado la función de la obra social y, sin embargo, pudimos ampliar nuestra capacidad sanitaria y realizamos grandes obras de infraestructura. En materia económica, la obra social, después de muchísimo tiempo, ustedes saben los problemas que tuvimos, tuvo un resultado positivo de 258 millones en la finalización de su balance. Y
El endeudamiento de nuestra obra social disminuyó considerablemente en el 2022, toda vez que empezó a disminuir la cantidad de prestaciones médicas requeridas producto del COVID. Nosotros logramos disminuir nuestro nivel de endeudamiento porque en menos cantidad de prestaciones que pedían, más posibilidad de recursos tuvimos y disminuimos un 34% con relación al 2020 y un 16% con relación al 2022 nuestro nivel de endeudamiento en la obra social. También nuestra obra social certificó en normas ISO 9001 para que tengamos la tranquilidad que la aplicación de los recursos es correcta en la asociación bancaria y en nuestra obra social. Estamos avanzando en finalizar la trágica y largas noches que tuvo esa obra social por falta de recursos. Yo quiero hacer un alto acá y decir que yo no abro juicio de valor sobre el pasado porque yo soy parte de ese pasado en el sindicato y en la obra social como lo somos cada uno de nosotros. Nuestro problema estuvo centrado en un proceso de regulación y descreme que sufrieron las obras sociales a partir del decreto de regulación de Menem y a partir de la acción desleal en la que incurrieron la mayoría de los bancos de la Argentina, transfiriendo sus trabajadores en donde le hacían la cuentita de cuánto se ahorraban del sindicato y la obra social, entonces tenían que renunciar a las dos cosas para traspasarse alguna prepaga con la cual seguramente tenía vinculación o el gerente de recursos humanos o los propios bancos que eran dueños de las prepagas en aquel entonces. Y nuestros compañeros que condujeron la obra social en ese tiempo hicieron un enorme esfuerzo para poder brindar la atención médica que fue escasa en función de la escasez de recursos provocada por esto. No, por supuesto que tuvimos errores propios en la administración porque seríamos ingenuos y seríamos necios si no aceptamos que tuvimos errores en la administración. Pero nuestros compañeros que condujeron la obra social, hasta después que la entregaron luego de la intervención, también hicieron una tarea notable y en esto quiero recordar que a mi lado está quien puso el cuerpo muchas veces, que es Alejandra Stubb, que era nuestra vicepresidenta de la obra social en ese momento y merece este reconocimiento. En esa noche larga de falta de recursos, nosotros caímos en un concurso de acreedores que fue requerido por la intervención de la obra social y quiero contarles que ya hemos pagado la cuota 6 de 10, nos queda ahora en septiembre, vamos a pagar la séptima cuota de 10 y ya estamos cerquita de terminar con el concurso de acreedores y si podemos quizá adelantar algo más en el tiempo lo vamos a hacer para terminar ese capítulo de la obra social. Y aunque parezca mentira y aunque después nos lo usen en contra en algunos lugares, quiero decir que habiendo brindado todas las prestaciones de salud, no teniendo mayormente inconvenientes de tipo judicial en las prestaciones que brindamos, porque cada vez que alguien requiere algo, que la superintendencia dice que no en el programa médico obligatorio, porque después un juez termina diciendo que sí, porque el juez dice que sí, y nosotros salimos raudamente a cumplir esos amparos, nosotros hemos podido finalizar al 31 de diciembre, inclusive con nuestros recursos, con una imposición en plazo fijo de 470 millones de pesos y en la actualidad la obra social tiene recursos en plazo fijo por 1.170 millones de pesos, lo que demuestra que andamos, por fin andamos en la obra social. Otra de las áreas abarcativas del informe es la Comisión de Derechos Humanos, Género, Igualdad y Cesante. Nosotros en 4 años donde se pretendió anular del 2016, fin del 2015 hasta el 2019, de diciembre de 2015 a 2019, que se pretendió anular el concepto de memoria, verdad y justicia, poniendo en tela de juicio cantidad de desaparecidos, poniendo en tela de juicio el terrorismo de Estado, poniendo en discusión la teoría de los dos demonios nuevamente. Nuestra organización puede sentir el profundo orgullo de haber defendido junto a las organizaciones de derechos humanos, en todo momento, en todos los foros, en todos los debates, en todas las instancias y en la calle, el concepto de memoria, verdad y justicia. Hemos mantenido viva la consigna y la seguimos manteniendo por los tiempos de los bancarios, no olvidamos, como concepto de derechos humanos. Nos hicimos presente con nuestra voz y nuestra participación
en cada acto que se realizó pidiendo por la aparición con vida de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos en la Argentina, entre los que contamos nuestros 189 compañeras y compañeros desaparecidos bancarios. En ese marco y en reconocimiento a la política desplegada por nuestro sindicato, quisiera decirles que no es un honor personal ni un mérito personal, sino que es un honor colectivo y un reconocimiento a la organización. He sido nominado y elegido a propuesta de la agrupación Hijos como director honorario del Instituto de Derechos Humanos y Memoria, junto a notables personalidades de la Argentina, el doctor Zaffaroni, Estela de Carlotto, Tati Almeida, León Gieco, personas de la cultura, de los derechos humanos. Y como digo, es un reconocimiento al trabajo que se ha desarrollado en nuestra organización y que a nivel nacional lo ha encabezado nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género, la compañera Ormachea, y en cada seccional, cada secretario general, secretaria general y cada secretario y secretaria de Derechos Humanos. En materia de género podemos expresar con orgullo que fuimos el primer sindicato que instruyó a sus cuadros organizacionales en la ley Micaela, que como ustedes saben tiene la obligatoriedad a través de una ley para el sector público, pero no lo tiene así para los sectores privados o las organizaciones. Nosotros dimos el primer curso en una organización sindical y la primera capacitación de la ley Micaela se dio acá, primero a los integrantes del Secretariado Nacional, después lo hicimos con el Consejo Directivo, con las seccionales y después se hizo en la virtualidad en cada uno de los lugares de la República Argentina. Tenemos que trabajar y diagramar en un protocolo para abordar las denuncias de género en nuestra propia organización. Nosotros tenemos esa falencia, porque muchas veces también hacemos un cuestionamiento sobre las patronales, pero no tenemos nosotros institucionalizado un protocolo interno. Así que yo le voy a pedir a la comisión que en su despacho y en su debate, cuando esté la comisión funcionando, trabajen en la parte resolutiva, al menos, de establecer que para el próximo Congreso nosotros podamos estar tratando un protocolo interno de cómo abordar las situaciones también de violencia de género y violencia laboral dentro de nuestra propia organización, entre nuestros compañeros y compañeras y en la interrelación con nuestros compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras de la organización. No podemos pedirle a las patronales que hagan algo que nosotros no somos capaces de realizar. Me parece que deberíamos ponernos rápidamente. Nosotros hemos participado en marchas, en seminarios, en capacitaciones que tienden a visibilizar este tema en este sentido, así que me parece que estamos en un buen camino si podemos también en lo interno hacerlo. En ese marco adquirió un especial valor nuestra presencia y protagonismo siendo parte fundadora e integrando la dirección de la Escuela Sindical de Género que se lleva a cargo junto con la Universidad de La Plata, el CONICET, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y diversas organizaciones sindicales. Nosotros hemos logrado ser parte fundadora, ahí ha trabajado mucho Claudia, con la gente de la Universidad de La Plata y su equipo, y la Asociación Bancaria es uno de los fundadores de la Escuela Sindical de Género que ha tenido una presencia masiva y mayoritaria de compañeras y compañeros de todo el país que se han inscrito en las distintas capacitaciones. Y para reforzar estos temas vinculados al género que han permitido que en nuestra actividad disminuyan los niveles de diferencia que originariamente tenía el trabajador y la trabajadora en materia de salarios y jerarquías. Yo recuerdo que el día que debatimos acá la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, de Género e Igualdad, había números que asustaban, que superaban holgadamente el 25% de diferencias salariales, y cuando hicimos un relevamiento de los 50 principales sueldos de la actividad financiera, de los casi 100.000 bancarios que éramos, solamente habían 2 mujeres entre los 50 principales sueldos en la Argentina. Hoy esos números han cambiado, y una era en el puesto 36, la otra era en el último, y solo teníamos una gerenta general, que era la compañera del Banco Municipal de Rosario, que era la gerenta general en aquel entonces de una institución financiera. Hoy esos números se han achicado, seguramente la comisión abordará el tema, y se han achicado, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente desde esta organización en ese sentido, para que no exista esa brecha del techo de cristal para acceder a jerarquía, y mucho menos que exista que producto de que una compañera
tiene que hacerse cargo de las tareas de cuidado en su hogar y esto le pone un impedimento desde la patronal, ese impedimento hay que sortearlo, hay que sortear ese obstáculo y para eso tiene que haber una decidida acción sindical y nuevamente aprovechando la presencialidad que tenemos vamos a restituir en el mes de septiembre, seguramente ya lo vamos a organizar, el nuevo encuentro de trabajadoras bancarias como se venía realizando en años anteriores. Sin dudas, el acuerdo con el Banco Nación Argentina sobre el cupo trans ha sido de avanzada y vino a generar una reparación necesaria con el colectivo trans en la Argentina. Ustedes saben que las estadísticas indican con claridad que el colectivo trans tiene una expectativa de vida de promedio 40 años y que el 80% no tiene acceso casi ni a la educación secundaria, mucho menos a la universitaria. Entonces, cuando a veces algunos nos interpelan de que quizás este cupo les priva de que no ingrese un hijo o un familiar en una institución porque hay que otorgarle un cupo al colectivo trans, hay que decirle que en el derecho existe lo que se denomina discriminación positiva, y es que cuando algo per se no se le otorga como derecho a un colectivo, a una parte de la sociedad, tiene que existir la discriminación positiva para que se instale ese derecho que se han ganado, hoy que viene tan a cuento esto de que pareciera ser que no tienen que generarse derechos porque no hay plata para que haya derechos, nosotros sí generamos el derecho de discriminación positiva, que es de avanzada de otorgarle, no solo un cupo a los colectivos trans para que ingresen en un banco como el Banco Nación, sino que me llena de orgullo que un compañero nuestro como Pablo Eguiño sea también parte de una comisión que se creó que tiene como objetivo generar políticas de visibilización del problema del colectivo trans y también de sociabilización hacia adentro con los compañeros y compañeras y hacia afuera con los clientes para que interpreten que este derecho que se consiguió a través de la discriminación positiva tiene que tomarse con la naturalidad de todos los derechos que tienen los trabajadores, que tiene una trabajadora cuando tiene su periodo de lactancia, cuando tiene un trabajador por fallecimiento, cuando lo tiene por una carpeta médica, cuando lo tiene, son derechos que se conquistan. Y los derechos que se conquistan hay que defenderlos y hay que explicarlos a la sociedad. Por eso nosotros también dentro de ese programa tenemos precisamente una comisión. Otro de los temas que hay que abordar es la comisión de jubilados. Sin duda que la tarea de nuestra secretaria de Previsión, la compañera Sol Saburo, aprovecho para agradecerle a ella y a su equipo, ha sido enorme, titánica. Hemos tenido 2 años de pandemia y en donde nuestros queridos compañeros y compañeras jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, fueron quienes más sufrieron el encierro y el aislamiento, fueron quienes más lo padecieron, porque su vínculo con la sociedad cuando no tienen vida activa es precisamente poder ir a su sindicato, juntarse con sus compañeras, con sus compañeros, salir con el centro de jubilados a algún viaje que organice la organización y de ese modo tratar al menos, aún en las penurias que genera una jubilación insuficiente como ha existido siempre en la Argentina, al menos genera ese momento de esparcimiento y recreación absolutamente necesario para que entre todos, con nuestro esfuerzo de la cuota sindical, de los proyectos que se pueden hacer desde la Secretaría, podamos al menos esas compañeras y compañeros retribuirles en esparcimiento, en diversión, en el ejercicio del debate para que vengan y discutan, porque vienen y discuten en la organización, al menos poder retribuirle todo lo que nos dieron para que esta organización sea lo que fue. Es lo que es. Y principalmente hubo en estos 2 años un gran problema en ese sentido. Como digo, no solo por el cuidado especial que hubo que tener de nuestros adultos mayores para su atención médica, sino también por diversos temas. Uno de ellos es el impacto tecnológico que tuvo. Pareciera ser que la sociedad creció tecnológicamente porque estábamos todos encerrados y parecía que todos sabíamos agarrar el control remoto para poner Netflix, todos sabíamos entrar en una aplicación y bajar una aplicación para hacer tal o cual trámite, y nos olvidamos que hay una generación de compañeros nuestros que son jubilados, jubiladas, pensionados, nuestros adultos mayores, que no tuvo el acceso
a la tecnología como lo tenemos nosotros en un banco, aún los que tenemos cierta edad. Pero estos compañeros, muchos de ellos y compañeras, no tuvieron ese acceso a la tecnología. Entonces, al problema de la salud, al problema del aislamiento, al problema del temor de que eran los más frágiles para ser contagiados, hubo que agregarle la brecha de conocimiento tecnológico, inclusive para la vida cotidiana. Otro de los inconvenientes que se presentó fue la fe de vida que se le pide en los bancos. Bueno, hay 4 bancos que ya no la piden y hay otros que le dicen, mire, entre en la aplicación y haga tal y tal cosa, y no lo pueden hacer. Hay que interpretar y tenemos que acompañar, no acompañar, ser protagonistas en esta organización, de exigirle a los bancos que están en su tarea de ajustes, porque creen que todo lo resuelve la computación y las aplicaciones, que nuestros adultos mayores merecen respeto y merecen trabajadores y trabajadoras que los atiendan en un mostrador de un banco para explicarles cómo hacer los trámites y no que anden peregrinando por la galaxia de la internet a ver cómo cobran su jubilación. Pero sin duda que existen 2 grandes problemas que lamentablemente nuestro gobierno, porque nosotros ayudamos a que seamos gobierno, el Frente de Todos, aún no puede resolverlos. Uno de ellos es la cantidad enorme y gigantesca de trabajadoras y trabajadores que no tienen los aportes para jubilarse cuando lleguen a la edad jubilatoria. Muchos de nosotros, a veces, no muchos de nosotros, algunos de nuestros compañeros en los bancos caen en la cuenta de cuestionar cada vez que hay una moratoria diciendo, pero yo pagué siempre. Sí, flaco, sí, flaca, vos pagaste siempre, porque tuviste un laburo siempre. Vos pagaste siempre porque tuviste una organización sindical que permitió que tuvieras trabajo siempre. Pero hay cientos y miles y millones de argentinos a los que les pegó el neoliberalismo de los 90, a los que le pegó la crisis del 2000 y 2001, a los que le pegó la formación de un nuevo proceso neoliberal del 2015 al 2019 y se quedaron sin empleo. Hay miles y millones de trabajadores en la Argentina que fueron parte inclusive de un índice vergonzoso de desempleo de más del 20% y que no pueden totalizar sus aportes y por eso existe la moratoria. Hoy, de cada 10 mujeres en edad de jubilarse, una solamente tiene la totalidad de los aportes y de cada 10 hombres, 3 solamente tienen la totalidad de los aportes. Bienvenidos si un compañero nos pone en el brete de la discusión política de que con la de él estamos dando desde el gobierno moratorias, pero hay que dar todas las moratorias suficientes para que el derecho de la jubilación sea un derecho de todas las argentinas y todos los argentinos. Pero la centralidad, además de este problema, del problema jubilatorio, es el haber jubilatorio. Cuando en la Argentina el haber jubilatorio no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos, como en muchos casos pasa, y que en esto el gobierno tampoco ha logrado recuperar el haber jubilatorio perdido durante los 4 años de macrismo. Si bien se hizo un esfuerzo y con la nueva fórmula jubilatoria uno mira y en la interanual le da más o menos igual, a veces una centésima más, yo no creo que nosotros tengamos que festejar las centésimas más y el haber mantenido el poder estos 2 años, a pesar de la pandemia, el poder de ingreso de los jubilados. Primero porque nuestros jubilados perdieron muchísimo en el gobierno de Macri. Y nosotros, como espacio político y desde el sindicato como espacio político sindical, con ideología, con pensamiento, interpretó la necesidad del cambio político en la Argentina y puso todas sus fichas y no fue un sindicato amarillo sin definiciones políticas, las tuvo y muy fuerte, no puede quedarse contento con que nosotros administramos la crisis para que no pierdan más. Ustedes, la mayoría, compañeras y compañeros míos peronistas, y nosotros, los radicales que venimos del tronco irigoyenista o alfonsinista, no somos los que asumimos responsabilidades de gobierno desde el sector popular simplemente para administrar la crisis. Somos revolucionarios por naturaleza y la revolución significa modificar las realidades injustas y no administrar las injusticias. Y hay que resolver el problema de los jubilados. Sin duda que también hay que discutir dentro de nuestro espacio, en nuestras comisiones tenemos
la situación de la banca oficial, la banca provincial y la banca privada. En este sentido, decir que celebro el cambio de gobierno no solo desde lo ideológico, desde lo conceptual, desde la militancia. Lo celebro porque estábamos condenados, la banca pública, al exterminio de la misma, de haber continuado este proyecto neoliberal. El Banco Nación, principal banco de la Argentina, tenía patrimonio neto negativo cuando se fue esta gente. El ROE era negativo cuando se fue esta gente del gobierno. El latrocinio que habían hecho sobre el patrimonio del banco no tiene perdón, ningún tipo de perdón. Nosotros, nuestros compañeros, acá lo veo a Pablo, a Quique, Daniel, Natalia, todos los de la gremial que andan por acá, hicimos grande esfuerzo. Parecíamos a veces desconectados de la realidad, que hacíamos marcha y asamblea de 3.000, 4.000 en Plaza de Mayo defendiendo la banca pública y nos decían, pero estamos bien. ¿Pero por qué estábamos bien? Porque el negocio del banco era solamente comprarle el liqui en el Banco Central, con eso cuadraba los números y parecía que estábamos bien. Cuando en el tesoro de un banco no hay plata y hay papeles y esos papeles son del Estado, que es el propio dueño del propio banco, la cosa no está bien en el sistema. La cosa no está bien en el sistema. Y eso fue lo que pasó durante 4 años en el caso del Banco Nación. Se ha notado la mejora del crecimiento, la cantidad de cuentas nuevas, el acceso al crédito de las pymes. Nuestra propia organización, aprovecho para reconocerle al presidente del banco y a su directorio, ha hecho un pedido de un crédito que habitualmente lo hicimos para hacer el Hotel de Buenos Aires hace años y lo hicimos para finalizar ahora el Hotel de Mar del Plata, enseguida me voy a explayar un poquito sobre eso. Y una organización sindical puede acceder a una tasa muy por debajo de la inflación porque son préstamos para inversión. Y accede, pero tranquilamente, por muchísimos puntos por debajo de lo que es el proceso de inflación. Y así como nosotros, le pasa a las pymes porque hay distintas líneas de crédito en ese sentido. En materia sindical, dentro del banco se logró un nuevo régimen pionero que va a marcar la cancha sobre licencias parentales, cómo se incrementan en distintos tipos. Claro que somos dirigentes y dirigentas sindicales y siempre nos parece todo poco y nos quedamos enojados y seguimos discutiendo con el banco que podría haber sido más día en esto, que no nos escucharon en lo otro. Pero al final de cuentas, y cuando los enojos se terminan, los relatos se terminan y lo que queda es la letra, podemos decir con orgullo, y seguramente en la comisión lo van a abordar, le pido que lo aborden, cómo han crecido todas las licencias parentales en el Banco Nación, que nos tiene que servir para mejorar las licencias en otros bancos y sobre todo en la discusión paritaria. Se definió en sede judicial un reclamo legítimo y que ha tenido accionar sindical permanente como lo es el de Nación Servicios. Durante 12 años estuvimos reclamando la representación sindical de los compañeros de Nación Servicios. No voy a venir a contar lo que he contado en innumerables plenarios de la cantidad de resoluciones y fallos favorables que teníamos por esto. Pero quiero decirles que para tranquilidad de todos, hace 10 días o un poquito menos, ya se terminaron toda la situación porque los recursos extraordinarios, tanto presentados por Nación Servicio como por el Sindicato de Comercio, fueron rechazados. El recurso extraordinario de haber sido admitido es el único que tenía efectos suspensivos sobre la resolución de la Cámara. Quiere decir que el fallo está firme y en lo único que pueden asistir es en un recurso de queja a la Corte que no tiene efectos suspensivos sino devolutivos. Por eso, junto con la Secretaría de Gremiales, hemos intimado al presidente de Nación Servicio a que encuadre como corresponde a los trabajadores y en caso de que no lo haga, vamos a plantear en el Ministerio de Trabajo la denuncia respectiva y vamos a plantear también, vamos a esperar un tiempo y vamos a plantear en los términos del juzgado que se le apliquen las multas por el incumplimiento de la sentencia que emitió la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra Nación Servicio. Respetamos la banca pública, respetamos las organizaciones de la banca pública, pero muy por encima de eso tenemos claro y muy claro algo, e independientemente de los gobiernos que estén en el poder, aun cuando son nuestros o de nuestra pertenencia. Para nosotros, primero están los trabajadores. Y mientras más cerca de los trabajadores, más lejos del error vamos a estar. Por eso vamos a ir a reclamar no solo la presencia de esos compañeros como trabajadores bancarios, sino también que si no cumplen, habrán las acciones gremiales, sindicales, legales y económicas que le quepan al banco. También decirles que
nosotros tenemos la reunión de UNI la semana que viene en Brasil, que tenemos que concurrir quienes integramos la UNI, y yo voy a adelantar mi viaje de vuelta porque quiero estar presente el 1 de julio. Se abre el juicio en la Cámara para dictar sentencia en el caso de la muerte del asesinato de nuestro compañero Germán Chávez. Germán Chávez, el compañero que fue asesinado en el Banco Nación, en la sucursal de Isidro Casanova, creo que fue. Hemos acompañado de la organización sindical a su familia en todo este tiempo. Y no saben lo difícil que es hablar y contener a una madre que perdió a su hijo, a un padre que fue compañero nuestro porque era bancario y que queda sumido en una profunda depresión después de un hecho de esta envergadura, más aún cuando Germán era su único hijo. La organización la ha acompañado, en un principio la familia no se había hecho parte de la causa y seguramente esa causa, al no haber una parte, actúa de oficio nada más, y todos sabemos que cuando se actúa simplemente de oficio de la justicia no es lo mismo que tener abogados encima de una otra parte que incidan en el expediente. Cuando vimos esa situación nosotros nos presentamos como asociación bancaria, como amigos curiales del tribunal, para que nos hicieran parte de la causa y nos hicieron parte, esperando a la familia que llegara del duelo y del necesario duelo. Bueno, esa familia transitó ese periodo de tiempo con ayuda, con presencia del sindicato. Nosotros lo acompañamos y nos hicimos cargo también de los profesionales que y han llevado la defensa de la familia. En gran parte se hizo cargo de la asociación bancaria. Ustedes saben que culminó muerto en un tiroteo quien fue el autor material del asesinato de Germán, pero todavía quedan 5 o 6 imputados que fueron parte del violento asalto, que tuvieron incidencia, fueron parte de esa asociación ilícita y otros fueron cómplices. Así que, como somos amigos curiae y tengo un compromiso de honor con su mamá y su papá, el primero, que es el día viernes, va a iniciarse el juicio y por lo menos en el inicio del juicio y en el dictado de sentencia comprometí la presencia ahí. Hay un informe también dentro de la banca oficial del Banco Hipotecario. Ustedes saben que la génesis del Banco Hipotecario siempre ha sido para nosotros, la génesis está en su privatización. Después podemos discutir si el gerenciamiento que pone Elstein es cada vez peor, si son más malos, si, como dicen los muchachos de la Gremial de Buenos Aires, en esa terminología que usan ellos en los comunicados, hay que sacar la basura afuera o no. Pero en el fondo la génesis es la privatización del banco. Y yo como organización sindical, más allá de preocuparme por los funcionarios que actúan mal en el banco hipotecario y por las consecuencias de ese actuar mal, me tengo que preocupar por 2 cosas que tiene que definirlo también este Congreso. Y es, por un lado, reclamar que el Estado retome el control del banco hipotecario, tanto en el gerenciamiento como en el paquete accionario, porque hoy tiene mayoría accionaria y resulta que no conduce el banco. Miren, han hecho un latrocinio tan grande con ese banco, y por eso digo que la génesis es la privatización, que cuando se trataba de la privatización del banco allá por los 90, en los proyectos de ley que envió Menem y Cavallo al Congreso, la evaluación de patrimonio del banco en aquel entonces que le dieron a los senadores y diputados era de 3.400 millones de dólares. Y para que muchos votaran de las provincias, le decían que iban a crear un fondo de infraestructura de las provincias con esa plata. Bueno, lo terminaron vendiendo en 150 millones, de los cuales esta impuso 8, no más, 9, no sé, menos de 10 puso. En 150 millones para que se den cuenta la estafa que fue la privatización del banco. Y cuando mira uno hoy, es que ha quedado la acción de oro en manos del grupo de Elstein y son los que conducen el banco. En la actualidad, el propio Estado, a través de la inyección que le da con los fondos del Procrear, es el que sostiene viva la función primordial del banco hipotecario, que es la de construir vivienda y hacer planes de vivienda. Ellos están en otra cosa, la parte gerencial del sector privado, que es ver cuánta plata le entra y ver cuánta plata ponen en la mesa de dinero para ver cuánta plata de interés tienen. Están despreocupados del objeto social originario del banco y por el cual compraron esa entidad, que es la generación de desarrollos de vivienda
y créditos hipotecarios a la sociedad. Y además, es el único banco que queda de la época de los 90 con un convenio de actividad. Desde el 2013, con el compañero Díaz, estábamos en la reunión con el doctor Argüello Babio, era, ¿no? Bueno, lo digo con nombre completo porque tenemos un mal recuerdo ambos, ellos y nosotros. Y en un momento dado, después que firmábamos, y siempre se firmaba después el convenio del banco hipotecario, con sus características tan particulares, dijimos con el compañero Díaz, no vamos a firmar. Fue creo que el primer año que me tuve que hacer cargo de la bancaria y que decidimos colegiadamente asumir esa representación sindical después de la detención de nuestro compañero secretario general. Recuerdo la cara de asombro del abogado Argüello Babio, que pertenece al estudio, como no puede ser de otra manera, de Funes de Rioja. Y le dijimos, no vamos a firmar el convenio. Que esto deja a los trabajadores en situación... No, miren, la ultraactividad le va a mantener el convenio, pero nosotros conceptual e ideológicamente no lo vamos a firmar. Miren, desde aquella época, no me acuerdo bien el año, Gustavo, 2010, debe haber sido 11, por ahí, a la fecha, no hemos firmado un solo, no tiene la firma del sindicato, un solo año la firma de convenio por empresa. Sostengo, como dirigente sindical de esta organización, junto con el conjunto de mis compañeras y compañeras del Secretariado Nacional, que el modelo sindical de la Argentina, además de ser el mejor modelo sindical del mundo, habla del sindicato por unicidad y habla del convenio colectivo de trabajo único. Entonces, para mí, voy a seguir sin firmar y les pido que demos el salto de calidad de poner a todos los trabajadores y las trabajadoras a la ofensiva para firmar y recobrar el convenio colectivo 1875. ¿Quieren discutir de los funcionarios? Discutamos. Pero los dos ejes centrales de ese documento tienen que ser que recobre el Estado la dirección, administración y paquete accionario y recobremos el convenio colectivo de trabajo 1875. Con respecto al Banco... También es cierto lo que dice el compañero, en este periodo de tiempo logramos revertir lo que aquel convenio decía de las 9 horas de trabajo y al menos los trajimos a las 7 horas 30 que dice nuestro convenio colectivo de trabajo. Bueno, respecto al otro banco oficial que forma parte es el Banco Vice, se alcanzó un acuerdo por violencia de género que es superador del que firmamos en nivel colectivo y también ha sido el banco como tal, en manos de este gobierno, un pilar fundamental en el proceso de crecimiento y desarrollo que están teniendo las pymes en este momento. Y respecto al Banco Central, se ha recuperado el derecho de ingreso de los hijos de los trabajadores fallecidos en el banco. Yo quisiera que nosotros validemos esto en el resolutivo de la comisión. ¿Por qué lo digo? Porque el ataque que han sufrido los compañeros del Banco Central, su gremial interna y esta organización sindical, producto de haber recuperado ese derecho, es de una magnitud desproporcionada. Cuando uno mira los canales hegemónicos que responden al capital y al establishment en la Argentina, discutir consecutivamente durante 2 semanas en todos sus programas que esto era un retroceso porque se le permitía y hablaban de dinastías en el Banco Central y que entraban en reemplazo de los padres, nada más alejado de la realidad. Lo que los compañeros han hecho es validar lo que ya dice nuestro convenio colectivo de trabajo, que ante el fallecimiento de uno de los progenitores y habiendo vacantes, sorteado sus exámenes y habiendo necesidad de ingreso en el banco y a solicitud de este, es decir, del banco, puede ingresar con prioridad en ese andamiaje o en esa carrera el hijo o la hija de un trabajador o trabajadora. No le impone una obligación categórica y mucho menos en calidad de privilegio y además dice que tiene que ingresar por la categoría inferior. Con lo cual, que esto haya sido un motivo de debate en el principal canal que responde a los intereses del establishment en la Argentina, no tiene otra cosa que no sea un componente político de explicitarnos con claridad qué es lo que quieren hacer si ganan las elecciones el año que viene a nivel nacional o a niveles locales. Nos están mandando el mensaje claro de que
lo que para nosotros es un derecho, para ellos es un privilegio. O como dijo Macri en el programa de Joaquín Morales Solá, mencionándome en lo personal, diciendo que Sergio Palazzo tenía prácticas mafiosas porque ingresaban los hijos de los trabajadores del Banco Central por los padres, quiere decir que nos están mandando un mensaje muy claro. Lo que son derechos, para ellos son privilegios, entonces van a tratar de terminar con los derechos porque creen que son privilegios. Y quienes defendemos esos derechos somos objeto de cualquiera de las barbaridades que se le ocurra decir. Yo simplemente a esa categorización que él hizo de prácticas mafiosas porque un trabajador ingresa, hice dos cosas. La primera, no me subí arriba del ring porque no le voy a dar el gusto de estar 3 horas o 3 semanas discutiendo con un expresidente que le hizo tanto daño a la Argentina. Y lo segundo, cuando habla de prácticas mafiosas, teniendo la responsabilidad de administrar recursos millonarios de esta organización, de la obra social, de tener innumerable cantidad de firmas en actas, en compromisos, en contratos, y después de 10 años yo no tengo una sola causa judicial y Mauricio Macri tiene 69. Vayan y pregunten a él por prácticas mafiosas, no me pregunten a mí ni a esta organización. También se logró resolver el tema de los créditos hipotecarios que reclamaban los compañeros. También se avanzó en una compensación de los gastos de salud de los jubilados del Banco Central, que era un acta que venía desde la época de Marcó del Pon, y ahora se está estableciendo cómo se canaliza a través de nuestra obra social o de la que tengan. Y sin duda que hay que hablar no solo de los trabajadores y las conquistas gremiales, sino de la función del Banco Central en nuestro documento. Y la función del Banco Central, en algunos aspectos, si bien ha sido favorable a un pensamiento de la organización, en otras deja mucho que desear. ¿En qué ha sido favorable? En que ante el avance de la lluvia de pedidos de cierre de sucursales que hicieron los bancos, recuerden que por una resolución del gobierno de Macri, solo tenían que informar el cierre. Bueno, después que la bancaria firmemente nos pusimos en reuniones que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, que lo discutimos en la calle, lo discutimos públicamente, sacó una nueva resolución que ya no tienen que informar, sino tienen que contar con la autorización del Banco Central, y producto de la presión ha sido casi nula desde ese entonces hasta la fecha la cantidad de sucursales. Creo que solamente 56 de casi 5.000 sucursales, lo cual es un porcentaje ínfimo, se han cerrado. Pero hay materias que afectan el empleo, la calidad del empleo y que afectan la actividad bancaria, que perduran aún y que fueron resueltas durante el gobierno de Macri bajo las presidencias de Sturzenegger, Caputo y Sandleris. Sigue vigente la tercerización y externalización de servicios. Es una circular mediante la cual pueden, en cualquier lugar del mundo, llevarse cualquier parte del banco y vos podés tener un cartel que diga banco en el garaje de una casa y adentro no tener nada porque todo está tercerizado por algún lugar del mundo. Eso sigue vigente. Sigue vigente la inaceptable permanencia y autorización para funcionar de las agencias complementarias. Esas agencias que permiten hacer casi cualquier tipo de actividad de activos y pasivos bancarios en un supermercado, en una farmacia, con el mayor de los respetos porque es muy digno el trabajo de quien no lo tiene y hace eso. Hasta un mantero en 11 puede estar vendiendo dólares y tiene un póster donde está habilitado y su comercio está registrado como una actividad comercial. Esto pone en peligro claramente, y aprovecho, no sé si está por ahí el Chueco Rufino, mi querido, ahí está, no, está cierto, está mi amigo Bagatoli y Mabel como congresales. Los compañeros en Resistencia hicieron un laburo muy acabado de inspecciones y lograron determinar en todos estos lugares, los rapipagos, los supermercados, el ejercicio de funciones que le son propias a los bancos y que la propia Carta Orgánica del Banco Central condena en caso de que no la haga un banco. Establece qué puede hacer un banco y qué no en esa materia. Y los he acompañado, porque el trabajo es de ellos, con la firma en la presentación de un escrito, y en la justicia chaqueña se ha logrado una medida cautelar para que discontinúen la actividad de esas operaciones que se realizan. Hasta ahora el Banco Central no ha cumplido con eso porque sostiene un criterio de competencia jurisdiccional porque entiende que tiene que ir a un juzgado contencioso o a un juzgado federal. Bueno, mientras eso se diluye, que vayan pensando los directores del Banco Central que tienen que cumplir con esa resolución, sino también vamos a pedir las acciones penales por incumplimiento de la resolución. Para nosotros, primero,
están nuestros compañeros y nuestras compañeras. Estas actividades ponen en peligro el patrimonio de los usuarios, primero, porque nadie sabe a quién le deposita, a quién le da la plata, a quién le da una tarjeta de crédito, si ya antes la usó, si le bloquearon la clave. Pone en peligro la seguridad y la vida de los trabajadores de esas empresas y además permite el fraude laboral, la evasión y hasta problemas de lavado de dinero porque nadie tiene control de lavado de dinero cuando hacen operaciones en ese tipo de empresas. También genera inestabilidad en el sistema, competencia desleal en el sistema cuando los bancarios tienen bancos que tienen costos de regulación y tienen costos de encuadramiento sindical bancario y la inacción del Banco Central en cuanto a no declarar la actividad de fintech como actividad bancaria también es condenable. Las fintech tienen intermediación financiera y como tal tienen que estar encuadradas en el convenio colectivo bancario. Para eso el Banco Central tiene que determinarla como actividad bancaria y no como un ente que anda dando vuelta por el mundo prestando plata y tomando plata. En cuanto a banca provincial, municipal y cooperativa, en este marco nosotros reconocemos que el Banco Provincia se produjo un hecho histórico, que fue la devolución de los días de paro por parte del gobernador de la provincia en una negociación que llevó a cabo el sindicato, y en donde los días de paro que durante el gobierno de la gobernadora y jefa de la Gestapo sindical, María Eugenia Vidal, propiciaba cada vez que parábamos el descuento de los días de paro, y eran a los únicos compañeros que les descontaban los días. Lo primero que quiero hacer es reconocerle y agradecerle a los compañeros del Banco Provincia que nunca se hayan quebrado y a pesar de los cuantiosos descuentos, siempre respondían a las medidas de fuerza que dictaba el sindicato, a pesar del enorme esfuerzo económico. Este sindicato nunca olvidó ese gesto. Por eso, dentro de las negociaciones con el gobierno provincial, lo primero que hizo fue reclamar la devolución de los días de pago que se llevó adelante hace poco tiempo y se le devolvió a los compañeros esos días, reconociendo el derecho constitucional de huelga. ¿Es cierto? Un aplauso para los compañeros del Banco Provincia. Es cierto que en el Congreso del año pasado firmamos un acuerdo político con el gobernador y él impulsó una ley que transformara la amargura de aquella nefasta ley 15.008 que le quitó derechos previsionales a los activos y pasivos del Banco Provincia. Esa ley está clara que hasta ahora no ha visto, ese proyecto de ley no ha visto la luz de ley, precisamente, primero porque tenían mayoría Juntos por el Cambio y se negaba el tratamiento, la ley es de ellos, la quita de derechos es de ellos, el cercenamiento de derechos es de ellos, pero recientemente ha podido traspasar a partir del nuevo cambio legislativo, después de las elecciones, las 3 comisiones por las que tenía que pasar. Y ha obtenido votos favorables y se ha mantenido el espíritu y los acuerdos políticos con el gobernador en cuanto a todas las cosas que se iban a cambiar. Esperamos que en la próxima sesión de diputados, que es la semana que viene, pueda tratarse y ya pasar para media sanción en el Senado, donde no es que tenemos comodidad, pero tenemos cierta garantía porque ahí sí el Frente de Todos tiene el voto que define en caso de que haya empate, porque hay empate en cantidad de legisladores, lo define la presidencia de la Cámara, con quien tuve una charla hace poquito, con Verónica Magario, y por supuesto que todo el Frente de Bloque, todo con ella a la cabeza, cuando salga de diputado va a apurarlo en comisión para tratarlo rápidamente y que logre la sanción debida en el Senado también y terminemos con esta nefasta ley. En el Banco de Córdoba se han realizado acciones gremiales para lograr la condición de bancario de los trabajadores tercerizados a través de asambleas, medidas de fuerza. En el Banco Municipal quiero resaltar la gran gestión de los compañeros de la gremial interna, de mi compañera secretaria general y amiga Analía Radner y por supuesto de un compañero a quien respeto, quiero y es mi amigo que es el Negro Barraza, director por los trabajadores, y logramos que después de mucho tiempo efectivizar a más de 70 trabajadores en el banco. En un banco municipal logramos que todos esos trabajadores pasaran a ser bancarios y no estuvieran tercerizados. Y quiero reconocerle a los compañeros de La Rioja aquí presentes que ante el cierre de la sucursal del Banco Columbia, que tenía 5 trabajadores, 2 de ellos habían aceptado el retiro y los 3 restantes, por una gestión de nuestro secretario general y a su vez director del banco, designado por el Poder Ejecutivo, el compañero Ángel Gómez,
Esos compañeros fueron absorbidos por el Banco La Rioja y pudimos terminar un conflicto sin que hubiera consecuencias sociales. Cuando nuestros compañeros ocupan lugar en los directorios, en el Parlamento nacional, provincial, en lugares de poder, y nuestros compañeros cuestionan nuestra participación política, hay que decirles que es por esto. Porque en el fondo las discusiones son todas válidas, pero los sindicatos tienen que tener posición política. No podemos ser amarillos de no tener posición política. Y cuando las tenemos, tenemos que hacer valer nuestro posicionamiento político a través de ocupar los lugares. Tenemos que generar agenda, generar candidatos y generar gestión. Y la gestión se genera incluyendo en la estructura de los poderes del Estado, sean municipios, gobernaciones, Estado nacional, se generan con trabajadores decidiendo. Y así como tenemos un director, pudo decidir que terminara un conflicto sin consecuencias sociales. También vamos a abordar el tema de informe salud y medio ambiente, es un tema que hay que empezar a abordar. Seguramente, junto con el impacto tecnológico, va a ser uno de los temas del futuro en las relaciones laborales. El año pasado nosotros ya creamos esta comisión para abordar este tema. Y miren, hay un dato que me parece que es espeluznante, ¿no? Y según la OIT, el 4% del PBI mundial se gasta en las consecuencias de accidentes y enfermedades de trabajo. Casi 475 millones de personas anualmente recurren al uso de lo que significa, o acá en la Argentina RT, o lo que significan el acceso a las consecuencias de esto, de los accidentes de trabajo. Y se accidentan, se enferman y más de 2.400.000 personas mueren en el mundo. Por ello nuestra organización propone el abordaje de este tema en una comisión de su congreso. Como dije, junto con el informe seguramente que hará la Comisión de Tecnología, son los temas del futuro. Es el gran tema de debate para nosotros en los próximos años. La pandemia dinamizó, la pandemia potenció la irrupción del avance tecnológico en nuestra actividad, no solo en lo interno, sino en particular también en lo externo, ya que la inducción a los usuarios a la utilización de canales electrónicos para realizar todo tipo de transacciones se volvió frecuente. Y ya de cada 10 que entraban al banco, 3 o 4 ya no entran. Hacen sus operaciones desde su casa, desde su teléfono, desde su notebook. El crecimiento de las billeteras virtuales, el crecimiento de la fintech como parte del ecosistema de finanzas sin ser bancarios, los bancos digitales, las agencias complementarias, todo esto golpea muy fuertemente nuestro trabajo. Y todo ello, como dije recién, permitido por las resoluciones laxas del Banco Central o las que permanecen aún de la gestión del macrismo. Más allá de los despidos, sin que fueron casi nulos los telegramas de despido en el sistema, por despidos sin justa causa, no menos cierto es decir que en este tiempo se han cerrado aproximadamente 56 sucursales. Es mínimo el número, pero tiene que ver con que el Banco Central tiene una fuerte discusión y en esto gana la posición de la bancaria para no admitir cierre de sucursales. Pero imaginen la situación si cambia de gobierno. Hay más de 300 o 400 pedidos de cierre de sucursales de distintos bancos y cuando caigan los primeros 300 o 400 caen todos los demás después. Con lo cual, no solo hay que seguir trabajando en esto, sino que también trabajando políticamente para que no pase un nuevo cambio de gobierno. Y por más que no hayan habido telegrama de despido, hay 3.000 puestos de trabajo menos en la actividad bancaria. Compañeros que se fueron cuando hubo doble, que en nuestro caso, en la mayoría de los bancos, era triple indemnización a modo de retiro, porque no podían despedir, entonces decían, bueno, tenemos una particularidad que las nuevas generaciones tampoco tienen el sentido de pertenencia que tenía antes, que alguien entraba a un banco y se quería quedar hasta jubilarse. Muchas veces le ofrecen de alguna empresa del sistema 500 pesos más, 1.000 pesos más, pero le dan un bono para ir a un gimnasio, le dan un bono de fin de año, le dicen trabajar desde tu casa o le regalan un viaje, terminan yéndose para otro lado porque no tienen ese sentido de pertenencia. Y por otro lado también está claro que hubo una gran cantidad de jóvenes principalmente que no vivieron la época de los 90, que cuando veían la cantidad de plata que ofrecían los bancos por un retiro voluntario, se querían ir. Nosotros tuvimos un conflicto acá, en donde declaramos un paro en el Banco Santander,
y habían 400 retiros voluntarios programados para irse. Y no lo pudieron efectivizar porque dictó la conciliación obligatoria del Ministerio, es decir, nosotros no podemos seguir con la medida, ellos no podían continuar. Casi nos hacen un piquete en la puerta de la bancaria porque se querían ir, porque miraban la plata que se estaban perdiendo y nos decían, ¿por qué? Paran si yo me quiero ir. Y era explicarle a esos compañeros que lo que les puede parecer mucha plata hoy es mientras no sepan que es de la indemnización de un trabajo que luego no van a recuperar porque el mecanismo de la economía lo está empujando a hacer otra cosa. Lo que vivimos los 90, sabemos que la alegría que tenían los que se llevaban millones de pesos por las privatizaciones y despedían trabajadores, se creían que iban a tener el sueño comprado porque eran bancarios, entonces tenían cabeza, inteligencia para poner una empresa, asesorar a otros. Se creían que los clientes del banco los iban a ayudar y los iban a llevar de asesores. Y vos sos amigo del cliente del banco, mientras sos empleado bancario le podés hacer un favor, después no hay amigos. Después hay consultoras, contadores que ellos ya tienen. Y después se dieron cuenta que no había tantas empresas para ingeniárselas para comprar. Y después terminaron en el cuentapropismo de una cancha de pádel, de una cancha de fútbol 5, de un taxi, de un dragstore, y después terminaron en un kiosco y después terminaron desocupados en la Argentina. Estos jóvenes de hoy, millennials denominados algunos, entienden que por ahí es una dinámica distinta y a lo mejor tienen razón y a lo mejor nos equivocamos, yo me equivoco en el pensamiento. Pero hoy parte de esos 3.000 tiene que ver con estas situaciones, pero son en definitiva 3.000 puestos de trabajo. Por eso nosotros sostenemos que hay que continuar nuestra lucha y nuestros reclamos sobre estos tópicos. Y para discutir esto del mantenimiento de los puestos de trabajo, por el impacto tecnológico y por las nuevas formas que tiene el sistema financiero, con sus aplicaciones y la nueva fauna de este ecosistema, nosotros creemos que se hace imprescindible, por eso enseguida va a darnos una charla el licenciado Nicolás Trota, aquí presente, exministro de Educación de la Nación, junto con Marisa Díaz, Diego Golenbeck y Laura Mares, porque ¿cuál es la idea del sindicato? Que ya no alcanza con los reivindicativos. Somos un sindicato fuerte, somos un sindicato protagonista, poderoso, respetado, y que no se anda con chiquitas a la hora de defender a los compañeros y a las compañeras, y tienen esa garantía nuestros compañeros, que saben que los vamos a defender cuando intenten haber despido. Pero esto ya no alcanza, compañeras y compañeros. Ya no alcanza lo meramente reivindicativo, porque a nuestro gusto o no, la transformación digital y el avance de la tecnología es un hecho. La primera revolución industrial no pudo detener el motor, no pudo detener los procesos de producción. Entonces, tuvo que reconvertir la mano de obra y tuvo que generar nuevos derechos. Uno de esos es el que estamos planteando junto con Claudia y con Carlos como diputados nacionales, de la reducción de la jornada de trabajo. Porque el exceso de productividad que ha generado el impacto tecnológico no tuvo el derrame, comillas, que dicen los neoliberales que tiene. Nosotros hemos mantenido constante el nivel de empleo, hemos mantenido constante nuestro poder adquisitivo del salario con una leve variación hacia arriba, lo cual es mucho, habiendo pasado 4 años de macrismo, pero el exceso de productividad creció, lo digo siempre, de 360 aproximadamente cuentas que administraba un bancario entre crédito y depósito en el 2002, hoy administra 1.168. Y esa diferencia sustancial de casi 1.000 cuentas más tiene un impacto en la rentabilidad. Ese impacto en la rentabilidad no está generado ni en derechos, ni en beneficios, ni en recomposición económica. Entonces nosotros tenemos que entender que este impacto tecnológico se va a producir. Ya no se necesitan tantos cajeros, se necesitan más, y no tantos back office, se necesitan más vendedores, se necesitan más programadores. Nosotros tenemos que seguir trabajando por algo que hace tiempo venimos discutiendo, que es generar la figura en nuestro convenio colectivo del asesor financiero. En cualquier lugar del mundo, en cualquier banco del mundo, miran cuál es tu saldo todos los meses de tu caja de ahorro, y si te sobran 10.000 pesos, te llama alguien y te dice, mirá Carlito, te sobran 10.000 pesos todos los meses, te sugerimos que pongas la plata en este... Bueno, para eso hay que capacitar y formarlos. Hay que crear esa figura de asesor financiero en nuestro convenio colectivo. Bueno, lo que quiero decir en definitiva, y enseguida cuando termine le pido 20 minutos que Nicolás iba a hacer con su equipo, parte de ese equipo lo hemos contratado, a ese equipo hemos contratado en la asociación bancaria, porque pretendemos defender no solo desde
lo reivindicativo y desde la fuerza sindical, sino también defender desde el conocimiento los puestos de trabajo. Nosotros nos tenemos que apropiar del conocimiento, porque el expertise que tenemos nosotros no lo puede tener el dueño de un banco en la misma medida que lo tienen los trabajadores, que a diario vivimos cómo son las operaciones, cómo se mueven los clientelas, cómo se mueve el mercado y cuáles son las falencias que a veces tienen los sistemas. Eso tiene un valor agregado, es un activo importante que nosotros lo tenemos que explotar. Para eso Nicolás y su equipo va a trabajar fuertemente en la conformación de un instituto universitario bancario. ¿Por qué no una universidad completa? No queremos discutir médicos, abogados, con el mayor respeto, porque tenemos muchos compañeros que son médicos, abogados y otras carreras. Queremos focalizarnos en lo que significa el sistema financiero para que, apropiándonos de ese conocimiento, nosotros podamos discutir cómo es la reconversión laboral y que la reconversión laboral no sea el ajuste de la cantidad de compañeros que nos tienen que echar. Por eso, dando un paso adelante, la asociación bancaria, con su mirada siempre en el horizonte y no quedándonos con los laureles simplemente y los trofeos que hemos ganado por nuestras luchas, miramos pensando en el futuro del trabajo, del empleo y de la calidad del mismo para nuestros compañeros. Así que enseguida Nicolás y su equipo le pedí 20 minutos que nos aclare, son quienes se van a hacer cargo del proyecto universitario. No. Y bueno, para terminar, algunos apuntes recordatorios que me pasa Gustavo, siempre atento. Nosotros en el 2021, que es el periodo bajo análisis, terminamos ese año habiendo logrado una recomposición, ¿se acuerdan? Del 2,1 que nos faltaba de la paritaria anterior, del 2020, para cerrar sin pérdida de poder adquisitivo. Le agregamos en principio un acuerdo del 29 y luego por la actualización terminamos en un acuerdo del 51, unas centésimas encima por la inflación a través de la cláusula de revisión. Hemos firmado un acuerdo muy importante, salarial en estos días, que fue el acuerdo del 2022, de enero a diciembre, que habíamos firmado primero un adelanto que iba de 10.000 a 14.500 pesos, y en mayo logramos firmar nuestro acuerdo salarial, que es de un 60%, un 16,1 para el primer trimestre, un 31,1 para el segundo trimestre, un 34,1 y a partir del 1 de julio ya cobramos 51,1 y a partir del 1 de octubre el 60% con revisiones en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Hicimos una adenda en particular con la Cámara AVE, que fue que el retroactivo del primer cuatrimestre, porque ya había englobado el mes de abril, pudieran pagarlo con un mes de diferencia y en lugar de pagarlo todo junto en 2 cuotas. ¿Por qué lo hicimos? Porque claramente son bancos que tienen una seria dificultad en sus relaciones técnicas con el Banco Central de la República Argentina, y con esto lográbamos que firmaran el mismo acuerdo porque no querían firmar el mismo acuerdo y no querían firmar el ROE, que es la participación en la ganancia, porque decían nosotros no tenemos ganancia, ustedes nos obligan a pagar y terminamos subsidiando a los bancos chicos, a los bancos grandes que tienen mayor rentabilidad y nosotros no tenemos. Y entre que un acuerdo se caiga y tener que hacer el esfuerzo de que en lugar de en un mes lo liquiden en el otro y en 2 cuotas, tomamos la decisión política y nos hacemos cargo de esa decisión política. Porque hoy la totalidad de los bancarios puede cobrar el 60% de aumento y no una parte y otra parte no. La totalidad de los bancarios puede tener el bono más grande que hay en el sistema laboral argentino de 170.000 pesos por el día del bancario como mínimo y no una parte sí y otra no. Y porque la totalidad de los bancarios puede seguir cobrando, incluido ellos, participación en la ganancia, aunque los bancos en los que trabajen tengan rentabilidad negativa. Por eso se tomó la decisión política de esa adenda. En la misma acta pactamos la universalidad de la asignación por guardería a partir de marzo del 2023. Yo quiero hacer un distingo. El Ministerio de Trabajo tuvo que verse compelido a redactar la reglamentación de lo que se establece en la ley de contrato de trabajo por una orden de la Corte Suprema de Justicia, pero la ley de contrato de trabajo habla de jardines maternales, con lo cual si quieren arman un jardín maternal a la vuelta de un banco y no pagan nada. Y meten a todos nuestros chicos y chicas ahí, a nuestros pibes los meten ahí. Y está bien, porque bueno, supongo que será un jardín maternal como cualquier otro. Pero nosotros tenemos un diferencial, y es que cobramos adicional por guardería, y lo podemos mandar a cualquier guardería, y la más cercana a nuestro hogar, no a la que nos ponga el banco al lado del banco. Lo segundo, la ley dice que es para establecimiento de más de 100 trabajadores. Nosotros tenemos varios bancos que tienen menos de 100 trabajadores, y también cobran. Si nosotros nos allanáramos simplemente a la ley,
lo único que conseguimos es que muchos trabajadores y trabajadoras dejen de percibirlo. Lo tercero es que lo hemos tornado universal. Ya en muchos bancos pasaba. Nosotros habíamos logrado el pago para las compañeras, en muchos bancos habíamos avanzado ya en que los compañeros también lo percibieran. Pues bien, ese deseo y ese reclamo de muchos compañeros se cristalizó en esta negociación y ahora está universalizado y a partir de marzo del 2023 lo cobran compañeras y compañeros. Y por último, la ley dice que si se pagara el jardín maternal en lugar de que la empresa lo ponga el jardín maternal, el monto a pagar tiene que tener como referencia el 40% de la asignación de una trabajadora o trabajador de cuidado. Cuando uno va a cuánto es el sueldo y lo multiplica por el 40%, le da que esa cifra es de 14.900 pesos. Y nosotros estamos firmando a partir del 1 de octubre que van a cobrar 31.600, el doble. Quiere decir que es sustantivamente mayor el logro de la universalización que hemos logrado. Y por último, logramos definir el tema de teletrabajo con 3.500 pesos de garantizado para los gastos de conectividad, con un garantizado de 1.500 pesos, 3.500 mensuales, y con 160 pesos por día con revisión, esto en el mes de diciembre. Intervinimos en el conflicto del Banco de Desarrollo de Jujuy, ahí el Banco Macro está tomando a algunos de los 15 compañeros que habían quedado sin empleo, muchos optaron por el retiro, otros quisieron traspasarse al Instituto del Juego y aceptaron, y quedaban 15 compañeros aproximadamente. El compañero Murillo está haciendo gestiones y ya en su banco, el Macro, tomaron 5 y probablemente tomen otros más, y haremos gestiones en el Banco Nación para los que están faltando. Nación Servicio, ya lo expliqué, firmamos el convenio con el Open Bank, el primer banco digital en la Argentina. En esto tuvo una gran incidencia la compañera Alejandra, la Secretaría de Gremiales, de Gustavo, los compañeros de la Seccional Buenos Aires, porque básicamente es un banco de Buenos Aires, y fue Claudio Bustelo, que estuvo mucho trabajando también en lo que fue el armado de las planillas y demás, y de las funciones, con lo cual ya tenemos un gran tercerizado que era el banco, el Nación Servicio. Tenemos el primer banco digital y ahora estamos haciendo a través de Gustavo y el compañero Mario Medina de la Seccional Formosa las gestiones para incorporar la primer fintech como convenio bancario, que es Onda, la fintech del Banco de Formosa, lo cual nos va a abrir la puerta para seguir trabajando sobre el resto de la fintech. Y también estamos trabajando muy fuertemente, recibí a las comisiones gremiales del Banco Supervil de San Luis la semana pasada, porque dicha provincia cambió el agente financiero, y ustedes saben que va a pasar a ser el Banco Nación, por lo menos este es el anuncio que se ha hecho. Esto implica que la cantidad de sucursales y trabajadores que tiene el Banco Supervil no tiene mucha funcionalidad el día después que no sean el agente financiero. He tenido reuniones con el gobernador de la provincia y con el presidente del Banco Nación y se han comprometido a absorber la totalidad del personal de las sucursales con las que ellos se quedan, y con las que se quede el Banco Supervil se quedará el Banco Supervil. Faltará formalizar el acuerdo cuando definitivamente se hagan estos traspasos. Pero si bien no está firmado, hemos avanzado en una posibilidad de acuerdo que no tenga consecuencias laborales en materia de empleo. También desde la Secretaría de Gremiales se ha trabajado en el tema de los cajeros que están siendo desafectados muchas veces por este impacto tecnológico, para que puedan preservar cumpliendo otra función, pero que puedan preservar sus adicionales de falla, función, adicionales de portavalores, y a su vez se los capacite para esa nueva función que van a tener en un banco. Ya hablé de los cierres sucursales que pretende el Citibank, el Santander, el Citi en Bahía Blanca y otros bancos más. También resaltar la actitud del gobierno de Tucumán, primero creo que fue durante el gobierno de Mansur, y la acción decidida de nuestra secretaria general, Sánchez Blay, de mi compañero y amigo Cisneros, en la equiparación que hizo de sueldo de ex trabajadores del Banco de la provincia de Tucumán, que fueron transferidos a la administración pública cuando fue el proceso de privatización, y el encuadre en el convenio colectivo 1875 de esos trabajadores, e igualados con los sueldos de los trabajadores de la Caja Popular de Tucumán, lo que los pone en un pie de igualdad en una situación que era injusta para esos compañeros transferidos. Hubieron elecciones a lo largo y a lo ancho, y ya expliqué lo de la ley 15.008, y ahora estamos también yendo en un primer momento por lo que se denomina PROME, que son
las empresas o la empresa de créditos o microcréditos del Banco Provincia, donde claramente su función es gremial como eran los de Naciones de Servicio. Están dentro del banco, dan préstamos. Lo que digo siempre, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, debe ser un perro. Algunos dicen que es un elefante y siguen con eso. Bueno, vamos por esa situación, más con el antecedente de Nación Servicio. Este sería todo en cuanto al informe. Me falta decirles también que nosotros estamos tratando de terminar, estamos haciendo un gran esfuerzo en la finalización de nuestro hotel El Mar del Plata. Ayer tuvimos la oportunidad de un hotel hermoso como quedó, pudieron verlo los que estuvieron. Va a tener sus puertas abiertas para recibir afiliados y afiliadas a partir del 1 de julio. Ayer fue la inauguración protocolar, que es el Hotel de Buenos Aires. Estamos trabajando en el Hotel de Tafí de Tucumán, también armando el espacio y terminándolo, que también es un hotel de la organización. Hemos hecho obras importantes en el Hotel de Gesell y vamos a ampliarlas, vamos a mejorar las ya mejoradas obras de Gesell. Y vamos a terminar, para eso pedimos el préstamo en el Banco Nación, vamos a terminar el Hotel de Mar del Plata. Todo esto que hemos hecho, Tafí del Valle, donde también ha ayudado mucho el gobierno de la provincia, el Hotel de Buenos Aires, la obra ya avanzada hasta donde la llevamos más del 50-60% del Mar del Plata, Villa Gesell, todo. Y los arreglos del hotel de Bariloche lo hemos hecho con fondos propios de la asociación bancaria. Es decir, que hemos tenido un nivel de inversión fuertísimo en la infraestructura con fondos propios. Nos falta este empujoncito y queremos llegar a la temporada con el hotel, vamos a tratar de hacerlo. Y la verdad que el hotel, visto los planos y visto cómo ha quedado la estructura, estamos haciendo un hotel de envergadura en Mar del Plata, con salones de conferencia internacional, con un comedor inclusive que va a ser, un restaurante que va a ser hacia afuera, con una sala de spas muy importante y de entretenimiento muy importante, y que inclusive tiene una pileta en el 8º piso con un nivel del mar que la han diseñado bastante bien. Espero que no se caiga la pileta. Espero que han hecho bien las cosas los ingenieros con el cálculo y todo. Así que en materia de obra estamos en eso y por supuesto ayudando en la transformación que están haciendo nuestras seccionales en cuanto a obras en la mayoría de ellos. Bueno, este es el informe de todas las áreas de la asociación bancaria y de lo que van a ser objeto de análisis en las comisiones. Para terminar el informe, quiero rendir un especial tributo, homenaje, cariño y afecto y mi abrazo fraterno y el de todo el Congreso a un congresal que hoy no pudo estar, que es el primer congresal por la seccional Buenos Aires, que está hoy lamentablemente transitando un tema de enfermedad, que ha sido durante años un equilibrio importante. En los inicios que me tocó conducir la asociación bancaria y un compañero de referencia de muchas compañeras y compañeros en este sindicato, que es el compañero Andrés Castillo. A él mi cariño, mi afecto y mis mejores deseos que se reponga pronto. Y junto con él quiero agradecer la presencia de uno de nuestros congresales de mayor edad aquí presente y que es un ejemplo para nosotros. Son tantos años, Cayetano, en esta organización. Y acá viene Cayetano. 92 años. ¿Cuánto? ¿Y cuánto acá? ¿Cuánto? No, 92 tenés. Si no, sos Highlander, dejate joder, Cayetano. Bueno, y 35 como dirigente del órgano. Bueno, no lo vamos a confundir más a Cayetano con la fecha. Cayetano yo lo veo siempre y el otro día había un error involuntario en una disposición de unas tarjetas que se mandaron y Cayetano tenía una angustia tan grande que yo le decía, ¿cómo voy a enojarme porque se equivocaron? Si yo le tengo que agradecer todos los días a vos y al centro de jubilados
que viene y que le pone el hombro a esta organización y que en la pandemia vinieron las compañeras, vinieron los compañeros jubilados y le dieron vida a esta organización. ¿Cómo no recordarte en este plenario y rendirte estas humildes y mínimas palabras de agradecimiento si cuando en los 90 nuestros compañeros creían que se salvaban solo y se desafiliaban o no se afiliaban al sindicato, porque cundía ya desde entonces en esos procesos neoliberales el concepto de la meritocracia y que se salvaban todo, a nuestro sindicato lo salvaron los jubilados. 2/3 de nuestro padrón eran jubilados y 1/3 era de trabajadores activos. Y en ese tiempo, ellos, mentores, autores y protagonistas de la huelga del 58 y 59 para que tuviéramos convenio, fueron los que se estuvieron en esta organización. En vos, querido compañero y amigo, mi homenaje a cada uno de los jubilados y jubiladas que han hecho grande esta organización para que hoy nos sintamos orgullosos de la misma. Y fueron, sí. 60 años en el Policlínico Bancario y 70 años afiliado al sindicato bancario. Muy bien. Y te puedo asegurar que en estos 70 años he visto secretarios generales, pero como vos a la bancaria jamás. Y le asesoró a Buenos Aires como Alejandra. Pero Alejandra no nos respeta de un montón de cosas. Atendé algo, por favor. Bueno, muchas gracias. Son muy generosos, querido compañero y amigo. Bueno, brevemente para terminar. Sí, bueno, pasá todos los avisos parroquiales. La Pichi Sorsaburo, la Ruda Monte. Ruth también, una muy buena. Pasó todos los avisos, Cayetano. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias. Bueno, para finalizar y poder tener estos 20, 30 minutos con Nicolás, decirles que este acuerdo salarial que conseguimos, en realidad nos puso a prueba a nosotros como dirigentes y nos puso a prueba en la relación con nuestros representados y nuestras representadas. Muchos pensaban que porque Claudia, Carlos y yo somos diputados nacionales y tenemos decenas de compañeros que son concejales del Frente de Todo o de la izquierda o aquellos que son legisladores provinciales como Mari en Chubut, porque tenemos directores en los bancos como lo es Andrés y Pichi en La Caja, como lo es Mariano en Chubut, como lo es el Zorro Gómez en La Rioja. Nosotros nos abrazamos directamente a la política y vamos y hacemos seguidismo de las decisiones que tome la política. Nosotros nos abrazamos a la política porque entendemos en la política el cambio de las realidades sociales, culturales, económicas y políticas de un pueblo. Por eso digo que no somos un sindicato amarillo que no opina y no tiene posición política. Pero tenemos claro, como dije y digo siempre, que nuestra obligación primaria es siempre con los trabajadores y a veces, aunque pareciera ser una pelea con el gobierno, nuestra pelea es con el poder cuando discutimos salarios. A nosotros, discutir salarios y derechos es discutir con el sector más poderoso de las actividades económicas. Son ellos quienes en el mundo definen políticas. Son ellos quienes definen en nuestro país políticas, funcionarios, condicionan. Siempre sugiero leer y releer a Arturo Jauretche cuando habla de quien maneja el crédito, maneja y orienta la economía de un país, quien maneja el crédito, genera moneda sin ser emisor de la misma, maneja el comercio exterior sin vender ni comprar, sino que a través de lo que decide financiar es lo que se hace en un país. Entonces, cuando entendamos ese decálogo de enseñanzas que deja Jauretche, nos vamos a dar cuenta de la importancia y el poder que tiene el sector financiero en la Argentina. Y si nosotros reclamamos y paramos, y algún distraído funcionario, pícaro, pretende hacernos creer que confrontamos con el gobierno,
Lo que nosotros decimos es, si se quieren sentir en ese lugar, que se sientan y vayan al psicólogo y se hagan tratar. Es problema de ellos. Nosotros peleamos con el poder y vamos a estar siempre parados del mismo lugar, al lado de los trabajadores, por encima de las posiciones políticas que ocupemos en la estructura del Estado o del Parlamento argentino. Y esto nos puso a prueba, porque muchos decían, y le van a parar a este gobierno, y le van a... No entienden a veces algunos compañeros que no se trata del gobierno, se trata del poder. Peleamos contra el poder, luchamos contra el poder. El conflicto es contra el poder. Cuando nosotros generamos un derecho, es salario diferido. Si vos tenés una carpeta médica y podés pasarla y te pagan, es un derecho que tiene un costo económico y es salario diferido. Cuando vos tenés un proceso de vacaciones pagas, como lo tiene el trabajador argentino, es un salario diferido. Andá a Estados Unidos, te podés tomar una semana de vacaciones, pero no cobrás la semana. Acá cobrás y tenés un cronograma de acuerdo a la antigüedad. Cuando generamos días de estudio para que nuestros compañeros se perfeccionen y se profesionalicen, a esos mismos compañeros que a veces nos reclaman, hay que decir, estás terminando los estudios porque parte de tu convenio colectivo no te lo da la meritocracia, te lo da la acción colectiva del conjunto de los trabajadores. Entonces, esa generación de derechos cuesta plata y se la sacamos a quienes son más poderosos en el mundo y son más poderosos en la Argentina. Cuando discutimos salario, y más en un gobierno como el neoliberal del 2015 al 2019, y logramos ser uno de los sindicatos, junto con camioneros, como dice un informe hace poco que leí en el Destape, no sé de quién es el informe, el autor, que establecía que cuando se fue Cristina, la distribución era 51 para los trabajadores, 49 para el sector empresario, el sector privado, y que durante el gobierno de Macri había caído al 42 la participación de los trabajadores, y hacía una referencia que me llenó de orgullo no en lo personal, sino en lo colectivo y en lo que hemos logrado juntos, que era, decía, los trabajadores tienen el 42 y suman ese par de puntos más y no estarían por debajo del 40 gracias a la acción sindical que lograron los trabajadores bancarios y los trabajadores camioneros. Esa es la discusión nuestra con el poder. Y dimos una muestra de autoridad política, moral y sindical cuando decidimos tomar la medida de fuerza para torcer en el último tramo la voluntad de negociación. Claro que a los que nos toca estar sentados en la negociación y decidir, la presión es y mucha, porque sabemos que muchas de nuestras compañeras y compañeros se acostumbraron al ritmo de una paritaria que les permite preservar su poder adquisitivo. Yo los quisiera ver en aquellas organizaciones que perdieron el 24% del promedio del incremento salarial que perdieron, o de los ingresos que perdieron todos los argentinos durante 4 años, si valorarían o no de un modo distinto el accionar sindical de este sindicato. Pero en el fondo lo que digo es que a nosotros no solo la acción sindical nos permitió mantener ese vínculo de credibilidad y legitimidad con nuestros representados, también nos permitió como organización referente del movimiento obrero que muchas trabajadoras y trabajadores de la Argentina tuvieran la posibilidad de levantar el piso de su negociación, porque hay trabajadores sin organización, hay trabajadores que no tienen empleo y hubo que discutir después la actualización o el adelanto del salario mínimo vital y móvil, y hay trabajadores que por la dimensión de su organización o porque no le hacen daño a la economía, si paran o no, van a la rastra de los acuerdos que se firmen. Y en ese momento los acuerdos que se firman y que querían que firmáramos era del 53, como mucho el 55%. Sin embargo, nos plantamos, dijimos el 60 del 60 y si la inflación no cede, los bancarios no cedemos y logramos un excelente acuerdo con generación de derechos como la universalización de la guardería y como el tema de teletrabajo para el conjunto de los trabajadores bancarios, pero sirvió de piso para que todos los acuerdos que se firmen después del de bancario sean del 60% y mejoren la realidad de muchísimas argentinas y argentinos trabajadores. Y lo hicimos en un contexto difícil del sistema financiero. Nosotros sostenemos siempre que ganan plata y es cierto que ganan plata. Pero este tiempo o este primer trimestre que han ganado 47.000 millones de pesos los bancos, cuando uno lo distribuye en la totalidad de bancos, se dan cuenta que el impacto es el más bajo de los últimos 10 años en términos de moneda constante. Quiere decir que en ese contexto
en el medio de una pandemia, en el medio de una guerra mundial que tiene afectación económica, nosotros lográbamos este acuerdo. El salario bancario, a partir de la forma y modalidad en que arreglamos esto, que le hemos ganado todos los meses a la inflación, por la característica del acuerdo. Primero y segundo mes le ganamos, tercero empatamos 16,1. Primero, segundo mes y tercer mes le hemos ganado nuevamente a la inflación. Por ahí algún mes de 12 iremos a perder, pero será mínimo. Hay muchos sindicatos inclusive que llegan al mismo porcentaje, pero de un modo distinto. En onda mini cuota Ribeiro o en onda todo viene al final y al principio tenés que poner la espalda y bancar. Entonces, este acuerdo salarial cobra envergadura por el porcentaje, por la generación de derechos y por la forma del pago del mismo. Y como si fuera poco, miren el porcentaje y expliquémosle a las compañeras y a los compañeros lo que significan 170.000 pesos a 300.000, que es la escala de lo que se paga por el día del bancario. 170.000 a 300.000. Si uno toma la referencia de lo que va a ser el salario bancario integrado, el 60% a partir del 1 de octubre, el salario inicial con ROE queda en 195.000. Y si le prorratea el monto de los dos aguinaldos y el monto del día del bancario, el sueldo inicial, el ingreso inicial prorrateado es 225.000 pesos en la actividad bancaria. Por eso, cuando los compañeros ansiosos y presurosos firman notas por el impuesto a las ganancias, hay que decirle que solo el 8-9% de los asalariados en la Argentina paga impuesto a las ganancias y que nosotros pertenecemos a esa cúspide salarial y que así como tiene esa contrapartida del impuesto a las ganancias, tiene el beneficio de ser el 8% de lo que algunos nos han denominado la aristocracia salarial, que no es tal, sino que es tener salarios dignos y salarios como corresponden. Entonces, tenemos que tener la sabiduría, la inteligencia, también de saber que hay una actualización que se va a poner en medida a partir del 1 de junio y que tiene a los trabajadores que menos de 280.000 pesos no van a pagar ganancias y que entre 280.000 y 325.000 tienen una deducción especial compensatoria que permite que no se intercalen los salarios en ese monto. Quiere decir que hasta 325.000 pesos van a tener un beneficio impositivo y hasta 280.000 no van a pagar. Yo entiendo los reclamos, recibo las notas, las escucho y las trasladaré. Ahora va a ser difícil explicarle a una sociedad que tiene 74.000 pesos de sueldo promedio que el importe de aumento salarial en pesos entre 118.000 que se cobraba al inicio del acuerdo y 195.000 que vamos a cobrar después, son 70 y pico mil pesos, el importe de nuestro aumento es el importe que gana un trabajador promedio en la Argentina. Y creo que habrá que ir y dar el debate, sucursal por sucursal, escritorio por escritorio, y seguro que los que somos parlamentarios vamos a elevar proyectos y vamos a trabajar sobre eso. Pero también hay que entender el contexto. Yo les pregunto, ¿cuántos nos van a acompañar el año que viene y que hoy nos respetan y nos acompañan en un paro cuando pedamos salario? Si saben que mientras nosotros pedimos con una medida de fuerza que algunos le devuelvan impuesto a la ganancia, otros ganan 70.000 pesos y la canasta familiar vale 90 en la Argentina. Perdemos todo el apoyo y perdemos ese prestigio que hemos ganado si salimos a tonta y a ciega y no contenemos a los compañeros cuando firman una nota. ¿Que firme una nota? Está bien, cualquiera se tienta de firmar una nota. Es decir, cualquiera la va a firmar y si a mí me dicen hay que firmar una nota porque queremos ganar 1 millón de pesos, ¿y quién no la va a firmar? Compañeras y compañeros. Pero tenemos una obligación. Somos dirigentes nosotros. Nosotros no vamos en la cresta del tsunami o en la cresta de la ola. Los dirigentes no tienen que ir 100 pasos adelante, pero tampoco tienen que ir juntos porque se nos elige para conducir, se nos elige para dirigir. Ahora, si lo primero que hace un dirigente cuando recibe la nota es que me pide una foto porque se la saca conmigo porque quiere mostrar a los compañeros que me la dejó a mí, y después el que le dice que no, el que no lo puede conseguir soy yo, nos estamos equivocando acá. Los dirigentes tenemos que tener la bancaria abierta para explicar y recibir las notas y tenemos que tener los argumentos y los fundamentos, que son muchos y sobrados, para salir y explicarle a los compañeros que esta acción la vamos a hacer, pero que es de muy difícil resultado, porque no somos una isla en el mundo, somos precisamente los mejores pagos de la Argentina y tiene estas consecuencias. He dicho esto, lo que quiero decir es que me siento profundamente orgulloso de la gestión que estamos llevando a cabo en la asociación bancaria y más con estos nuevos proyectos
de conformar nuestro instituto universitario y me siento orgulloso de nuestra participación política, que es diversa, que no todos pensamos igual, pero tenemos algo claro: cuando se trata algo de los trabajadores, vamos todos juntos. Cuando tenemos alguna diferencia de criterio en algo político, lo discutimos y cada uno sabe lo que tiene que hacer y el espacio que viene y cómo va a actuar y votar en el Congreso, en la legislatura, en los consejos deliberantes. Pero, en el fondo, hay que sentirse orgulloso de la organización que hemos construido. Hemos sido nosotros los destinatarios de haber tomado la posta del testimonio que nos entregaron nuestros mayores, como Cayetano explicaba, y todos nuestros jubilados que sostuvieron esta organización y que fueron capaces de hacer la primera huelga, aquellos que la hicieron en 1919 en abril, y que ya en aquel entonces ponían 26 puntos para discutir, todos puntos sindicales. Somos quienes tomamos el testimonio de muchos compañeros y compañeras nuestras que a lo largo de los años defendieron esta organización de los ataques del poder económico, de los poderes políticos, y somos destinatarios de recepcionar el testimonio de compañeros como homenajeaba recién en mis palabras, del compañero Andrés Castillo y nuestros 189 compañeros desaparecidos que entregaron sus compañeras y compañeros desaparecidos que entregaron su vida no solo para que los trabajadores tuvieran derechos, sino para que los argentinos recobraran la democracia. Somos destinatarios y le hemos agregado las discusiones modernas y los derechos de cuarta generación, y le hemos agregado adecuarnos a la realidad de las nuevas modalidades. Destinatario de un Congreso que hoy tiene el orgullo de decir que el 50% de los integrantes de la comisión paritaria son mujeres. Y por si no se dieron cuenta, acabamos de votar, el 50% de las comisiones que acabamos de votar, las presiden mujeres en esta organización. Quiere decir que aprovecho este instante y este momento para que todos comprendamos que este gran esfuerzo gran esfuerzo en convencer, pero no es un gran esfuerzo explicar lo que deviene obvio, y es la necesidad de integrar con paridad a las mujeres de nuestro sindicato, con inclusión a todos los colectivos que le integran. Que también lo hagamos cuando formalicemos las listas en cada seccional. Porque el dato es horrible de lo que nos está pasando acá. El esfuerzo que hacemos de haber hecho una lista nacional, igual cantidad de mujeres que igual cantidad de hombres. El esfuerzo que hacemos, vuelvo a decir, en convencer, no en que sea un esfuerzo que esto pase. Pero el ejemplo que tratamos de dar, mitad de las compañeras son paritarias, mitad de los compañeros son paritarios. Mitad de las comisiones la presiden mujeres, mitad de las comisiones la presiden hombres. No es lo que está pasando acá. Acá el 28% de las congresales son mujeres. Compañeras, compañeros, los que tienen la lapicera, úsenla, pongan mujeres de congresales para que tengamos también paridad en este ámbito. Y felicito a quienes ya lo están haciendo desde hace tiempo. Miren, no nos peleemos por aparecer en los cargos, encabezando todos los cargos los mismos. Porque soy secretario general, tengo que encabezar la lista de congresales. Pues soy secretario general del gremio, tengo que ir a la CGT, tengo que ser presidente de la obra social, tengo que ser... ¿Quieren que le diga una cosa? El único cargo que tengo es el de secretario general. Tengo otros cargos, pero son menores. El único cargo que tengo de toda la estructura del sindicato es ser secretario general de la asociación bancaria. Presidente de la obra social, debe ser la única obra social que el presidente no es el secretario general. La fundación, no soy el presidente y seguramente vamos a proponerlo a Nicolás Trota para que le encabece. La mutual del sindicato, no soy el presidente tampoco. CGT, no solo no soy el secretario, la secretaría la ocupa una compañera. ¿Y saben qué? No me hacen falta los cargos para generar debate en el concierto del movimiento obrero. No me hizo falta ser secretario general de la CGT para haber sido uno de los actores importantes de la resistencia durante el macrismo y haber generado agenda desde las posiciones. Los cargos son importantes en la medida que reflejen el pensamiento, el accional, la conducta, la historia y la mirada de futuro que tenemos. Y nosotros, a nuestra rica historia de lucha, le tenemos que agregar esa mirada de futuro. Y la mirada de futuro es pensar en la formación profesional, en la capacitación, en el medio ambiente, en la equidad, en el género y sobre todo en seguir
siendo gestores de derechos. Tenemos derecho a tener derechos y en seguir sosteniendo aquellos principios que hicieron grande esta organización. No es casualidad que nosotros hubiéramos decidido que nuestro congreso se llame "Donde hay una necesidad nace un derecho". No solo por el componente político de quien lo dijo, sino también, no solo por el componente ideológico de ese sentimiento arraigado en todos nosotros y nosotras como dirigentes sindicales, sino porque acaba de poner en tela de juicio y en debate, ni más ni menos, que uno de los miembros de la Corte que responde al establishment, el debate futuro que viene si gana la derecha en la Argentina. Que lo haya dicho el miembro de la Corte que lo dijo, ex abogado de Clarín y abogado asimismo siendo miembro de la Corte de más de 20 casos de empresa o grande empresa, nos está diciendo hacia dónde va a estar orientado el pensamiento de un gobierno de derecha y hacia dónde va a estar orientada el máximo nivel de la justicia argentina. Y si desde los sectores de poder instalan esto como debate, nosotros tenemos la obligación, como militantes nacionales, populares, de sectores populares, de instalarlo más arriba al debate. Miren, donde haya una necesidad, hay lucha. Y esa lucha genera derecho. Y esos derechos se defienden con más lucha por más miembros de la Corte que diga que eso no va a pasar en la Argentina. Porque hay un movimiento obrero unido, porque hay una historia de peronismo, de radicalismo popular, porque hay organizaciones sindicales como esta, porque hay mártires del movimiento obrero que hicieron grandes nuestros convenios colectivos, nuestra ley de contrato de trabajo, nuestra ley de asociaciones profesionales. Y ningún juez, por más estudiado que sea, por más académico que sea, ningún gobierno de derecha, por más CEO que traiga, va a torcer la voluntad inexorable que tiene este país y el movimiento obrero, que es que nunca en la Argentina vamos a volver a resignar un solo derecho. La oligarquía en la Argentina, el capitalismo en la Argentina, que se dedique a hacer negocio y a participar de las ganancias, como dice el artículo 14 bis de la Constitución, y que este sindicato logró incluirlo en su convenio colectivo. Buen congreso para todas, buen congreso para todos, y mañana tendremos las definiciones más fuertes que tiene que tener este congreso. Somos parte del Frente de Todos, somos parte de este proyecto político y somos parte de un sindicalismo que ha hecho historia en la nación argentina. Y hoy somos el mejor sindicato de la República Argentina. Muchísimas gracias.